se han evidenciado consecuencias, algunas consecuencias de la pandemia. Una di quelle è la fame. Una de ellas es el hambre. Si comincia a vedere Se comienza a ver gente che ha fame gente que tiene hambre perché non può lavorare, porque no pueden trabajar, non aveva un lavoro fisso porque no tenían e un per trabajo tante fijo circostanze. y por tantas circunstancias. Cominciamo già a vedere Comenzamos a il ver dopo el después de, que più tardi, vendrá ma más incomincia tarde, adesso. pero comienza desde ya. Le Oremos famiglie por las familias incominciano a sentire il bisogno que comienzan a sentir la a necesidad causa della pandemia. a causa de la pandemia. Frutti di morte mi hanno circondato. Las olas de la muerte me Mi hanno envolvieron stretto dolori di y me inferno. cercaron los lazos del Nella mia abismo. angoscia ho invocato il Signore. En mi angustia invoqué Al al suo Señor. tempio En su ha templo, ascoltato la mia Él voce. escuchó mi voz. Nel nome del Padre, En el nombre Figlio del e Padre y del Spirito Santo. Hijo y del Espíritu Santo. La Amén. grazia del Signore nostro La gracia de Jesucristo, nuestro Señor Jesucristo, l'amore di Dio Padre el amor del Padre e la comunione dello Spirito y la Santo comunión del sia con Espíritu tutti Santo voi. estén con todos ustedes y con tu Espíritu. Fratelli, per celebrare Hermanos, degnamente para i celebrar santi dignamente estos santos misteri, misterios, riconosciamo i nostri peccati. reconozcamos nuestros pecados. Signore, che non sei venuto Tú que no has venido a condannare, ma condenar, perdonare. sino a perdonar, Abbi pietà Señor, di noi. ten piedad. Cristo, Tú que che has fai fiesta dicho per ogni que hay gran peccatore fiesta por un pentito, pecador que se arrepiente, Cristo, ten piedad. Signore, che Tú perdoni que molto perdonas a chi molto mucho ama. a quien mucho ama, Abbi pietà Señor, di noi. ten piedad. Dio onnipotente, Dios abbia Todopoderoso, misericordia tenga di noi. misericordia de nosotros, Perdoni i nostri perdone peccati e nuestros ci conduca alla pecados vita y nos eterna. lleve a la vida eterna. Amén. Preghiamo. Oremos. Signore onnipotente e misericordioso, Te attira rogamos verso di te que i tu amor nostri misericordioso cuori, poiché dirija senza nuestros di te corazones, non porque sin possiamo tu ayuda piacere no a te, podemos sommo agradarte. bene. Per il nostro Por Signore nuestro Señor Jesucristo, tu Figlio, Hijo, che que vive y regna reina con te, contigo en la unidad del dello Espíritu Santo y es tutti i Dios secoli por dei los secoli. siglos de los siglos. Amén. Dal libro del profeta Geremia. Lectura del libro de Jeremías. Il Signore me lo ha manifestato Señor, e tú io me l'ho has hecho saputo. ver las Mi ha intrigas fatto de este vedere i pueblo. loro intrighi. E io come un agnello mansueto Y yo che viene era como portato un al manso macello, cordero non llevado al sapevo che matadero, tramavano sin contro saber di que me ellos e urdían dicevano: contra mí sus maquinaciones. abbattiamo l'albero nel suo Decían: pieno vigore, destruyamos el árbol mientras tiene savia, arranquémoslo de la tierra de los vivientes y que nadie se acuerde más de su Signore nombre. degli eserciti, Señor de giusto los giudice, ejércitos, che que provi juzgas il con cuore e la justicia, mente, que sondeas las possa io entrañas y vedere los la tua corazones, vendetta su di que yo loro, vea tu venganza poiché contra a te ellos, ho porque a affidato ti la mia he causa. confiado mi causa. Parola di Dio. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Signore mio Dio, in te ho Señor, trovato Dios rifugio. mío, en ti me refugio. Signore mio Dio, Señor in Dios te mío, ho trovato en rifugio. ti me refugio. Salvami da chi mi Sálvame de perseguita todos e los que me liberami, persiguen. perché non mi Líbrame sbrani come para un que nadie leone, pueda atraparme como un dilaniandomi león senza que che destroza alcuno mi liberi. sin remedio. Sì. Señor, Dios mío, en ti me refugio. Giudicami, Signore, Júzgame, secondo Señor, la mia giustizia, conforme a mi justicia secondo y de l'innocenza acuerdo che è in me. a mi integridad. Cessi la Que cattiveria se dei acabe la malvagi. maldad de los impíos. Rendi saldo il Tú que giusto, sondeas las tu che mentes scruti y los mente corazones, e cuore. tú que eres O un Dio Dios giusto, justo, apoya al inocente. Señor Dios mío, en ti me refugio. il mio scudo è in Mi Dio. escudo es el Egli Dios salva Altísimo, i retti di que cuore. salva a los rectos de Dio è corazón. giudice giusto. Dios es un juez justo Dio si y sdegna puede ogni irritarse giorno. en cualquier momento. Señor Dios mío, en ti me refugio.
Beati coloro che custodiscono la parola di Dio Felices con aquellos cuore integro que e cuidan la buono, palabra del e Señor con un producono corazón frutto bueno con y producen perseveranza. fruto con perseverancia. Signore Gesù. Il Signore sia con voi. El Señor esté con ustedes y con tu Dal espíritu. Vangelo secondo Del Giovanni. Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. In quel tempo, En aquel all'udire le tiempo, parole di Gesù, algunos de la alcuni tra multitud gente que dicevano, habían oído a Jesús opinaban: "Costui è davvero il profeta". este es verdaderamente Altri el dicevano, profeta. "Costui è Otros il decían: Cristo". este es el Mesías. Altri invece dicevano, Pero otros "Il preguntaban: Cristo viene ¿acaso forse el dalla Mesías Galilea?". vendrá de Non Galilea? dice la scrittura, ¿No dice la Escritura dalla stirpe que di el Davide e Mesías da vendrá Betlemme, del linaje il de David villaggio di y Davide, de Belén, verrà el il Cristo? pueblo de donde era David? E tra la gente nacque un dissenso Y por riguardo causa a de él lui. se produjo división entre la gente. Alcuni di loro volevano arrestarlo, Algunos querían ma detenerlo, nessuno mise pero le mani su nadie di lui. puso las manos sobre él. Le guardie tornarono quindi dai capi dei Los sacerdoti guardias fueron e a dai ver a los sumos farisei, sacerdotes y a los e fariseos, questi dissero y estos loro, le preguntaron: perché non lo avete condotto qui? ¿por qué no lo trajeron? Risposero le guardie, Ellos respondieron: mai un uomo ha parlato nadie così. habló jamás Ma i como este farisei hombre. replicarono loro, Pero los fariseos vi siete respondieron: lasciati ingannare anche ¿también voi? ustedes se dejaron Ha engañar? forse creduto in lui ¿Acaso qualcuno dei alguno capi de los e dei jefes o de farisei? los fariseos han Ma creído en questa él? gente En che non cambio, conosce esa la gente legge que no è conoce la ley maledetta. está maldita. Allora Nicodemo, che Entonces era andato Nicodemo, precedentemente uno da de Gesù, ellos que había ed era ido uno di antes loro, a ver a disse: Jesús, les dijo: la nostra legge giudica forse un ¿acaso uomo nuestra ley prima di permite averlo juzgar a un hombre ascoltato sin e di escucharlo sapere antes ciò che fa? para saber lo que hizo? Gli risposero: Le respondieron: sei forse tu ¿tú anche tu también della eres Galilea? Galileo? Studia Examina e vedrai las che escrituras dalla Galilea y verás non que de sorge Galilea profeta. no surge ningún profeta. E ciascuno Y tornò cada uno a casa regresó a su casa. sua. Parola del Signore. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. E ciascuno tornò a casa sua. Y cada uno volvió a su casa. Dopo la discussione, Después de la discusión, ognuno cada uno tornò volvió alle sue convinzioni. a sus convicciones. C'è una spaccatura Hay una nel brecha popolo. en el pueblo. Il popolo che segue Gesù El pueblo que sigue a lo Jesús ascolta, lo escucha, non se ne accorge tanto tempo che passa ascoltandolo. no se dan cuenta de tanto tiempo La que parola pasan di Gesù escuchándolo. entra nel cuore. La palabra de Jesús entra en el Il corazón. gruppo Y el grupo dei dottori della legge de los doctores de la ley, che a priori que rifiutano a Gesù priori refutan a Jesús, perché non opera secondo la porque legge. Él no obra según la ley, según ellos. Sono due gruppi di persone. Son dos grupos de personas. Il popolo che ama Gesù El lo pueblo que segue, ama a Jesús lo sigue, e il gruppo y el grupo degli intellettuali, de los della legge, intelectuales de la ley, i capi los jefes di Israele, i de capi Israel, del popolo. los jefes del pueblo. Questo si vede chiaro Esto se ve claro quando le guardie tornarono cuando los guardias volvieron dai capi dei sacerdoti donde los
jefes de los sacerdotes, los sumos sacerdotes, y estos le preguntaron, ¿por qué no lo trajeron acá? Y ellos respondieron, nadie habló jamás como este hombre. Los fariseos respondieron, ¿también ustedes se dejaron engañar? ¿Acaso alguno de los jefes o de los fariseos ha creído en él? En cambio, esa gente que no conoce la ley está maldita. Este grupo de doctores de la ley, la élite, desprecian a Jesús, pero también desprecian al pueblo, a la gente que es ignorante, que no saben nada. El santo pueblo fiel de Dios cree en Jesús, lo sigue, y este grupito de élite, de doctores de la ley, se distancia del pueblo y no acoge a Jesús. Pero ¿cómo? Si ellos eran ilustrados, habían estudiado, eran inteligentes, pero tenían un gran defecto. Habían perdido la memoria de la propia pertenencia al pueblo. El pueblo de Dios sigue a Jesús. No sabe explicar por qué, pero lo sigue. Le llega al corazón y no se cansan. Pensemos en el día de la multiplicación de los panes. Estuvieron toda la jornada con Jesús, al punto que los apóstoles le dicen a Jesús, despídelos para que vayan a comprar de comer. También los apóstoles se distanciaban, no tenían en consideración, no los despreciaban, pero no los tenían en consideración al pueblo de Dios. Que vayan a comer. La respuesta de Jesús, denle ustedes de comer. Les devuelve al pueblo. Este distanciamiento, esta brecha entre la élite de los dirigentes religiosos y el pueblo es un drama que viene desde antiguo. Pensemos también en el Antiguo Testamento, el comportamiento de los hijos de Elí en el templo. Usaban al pueblo de Dios. Y sí, vienen a cumplir la ley. Algunos de ellos podrían decir, sí, mira, son supersticiosos. El desprecio al pueblo. El desprecio a la gente que no es educada como nosotros, que hemos estudiado, que sabemos. En cambio, el pueblo de Dios tiene una gracia grande. El sentido de saber dónde está el Espíritu. Es pecador, como nosotros. Es pecador. Pero aquel sentido de conocer los caminos de la salvación. El problema de la élite, de los clérigos de élite como estos, es que habían perdido la memoria de la propia pertenencia al pueblo de Dios. Se habían sofisticado, habían pasado a otra clase social y se sienten dirigentes. Es el clericalismo esto, que ya existía entonces.
ho sentito in questi giorni. Pero Come mai ¿cómo lo he sentido questi estos días? suore, ¿Cómo estas questi religiosas, sacerdoti che sono cómo sani, estos vanno sacerdotes dai sanos poveri van donde a los dargli da pobres mangiare a e darles possono de prendere il comer? coronavirus? Ma Podrían dica alla Madre Superiora che non contagiarse del lasci coronavirus. uscire le Dígale suore. a la Madre Superiora Dica al que no vescovo che deje non salir a lasci las uscire i hermanas. sacerdoti. Dígale al obispo que no deje salir a los Loro sono per i sacerdotes. sacramenti, Ellos están para los sacramentos, ma dare da mangiare che il pero governo provvede. dar de comer, que el gobierno se haga cargo. Questo si parla in questi giorni. Sí, de esto se habla en Lo estos stesso días. argomento. Es el mismo argumento. È gente di seconda classe. Es gente de segunda clase. Noi siamo Nosotros la classe dirigente. somos la clase dirigente. Non dobbiamo sporcarci le No mani. debemos con i poveri. ensuciarnos las manos con los pobres. Tante volte penso Tantas veces pienso a gente buona, que es gente buena, sacerdoti, sacerdotes, religiosas, che non hanno il coraggio di que no andare a servire i tienen poveri. el coraje de ir a servir a los Ma pobres. cosa manca? Pero ¿qué cosa les falta? Quello che mancava Aquello que les faltaba gente. a esta gente, ai dottori della legge. a los doctores de la ley. Hanno perso la memoria. Han perdido la memoria, Hanno perso han perdido quello che Gesù aquello que Jesús sentiva nel cuore, sentía en el corazón, que Él era parte del propio Hanno pueblo. perso Han perdido la memoria, la memoria quello che de aquello que Dio Dios disse a dice Davide: a David: io ti ho preso yo te he da tomado gregge. Hanno preso del la rebaño. memoria della propria Han pertenenza al perdido gregge. la memoria de la propia pertenencia al rebaño. E questi, ciascuno tornò a así, casa sua. Cada uno volvió a su casa. Una spaccatura. Nicodemo, che Un qualcosa distanciamiento. Nicodemo, Vedeva, era un uomo alguna inquieto. cosa veía. Era un hombre forse inquieto, non tanto coraggioso, tal vez no muy troppo valiente, diplomatico, demasiado ma diplomático, inquieto. pero inquieto. È andato da Gesù, Había ido donde Jesús, ma era fedele, pero era quello fiel che poteva. en Cerca como di fare podía. una mediazione Él trata de hacer una mediación e prende dalla legge, la y nostra de legge la ley giudica toma, forse ¿cierto? un Nuestra uomo ley, prima di averlo ascoltato ¿acaso juzga a un e di hombre antes sapere de ciò haberlo che fa? escuchado para saber lo que Gli hizo? risposero. Y le respondieron, Non gli risposero quello della legge. no le respondieron la Sì, ley, forse anche tu dalla le Galilea respondieron, studia tú también eres Sei un Galileo, ignorante. estudia, e vedrai eres un che dalla ignorante, Galilea non y verás sorge que de profeta. Galilea no surge ningún profeta. E così Y así hanno finito la storia. terminaron la historia. Pensiamo Pensemos anche oggi también hoy a día tanti uomini e donne en tantos qualificati nel hombres y servizio di mujeres Dio, calificados en el servicio de che sono Dios, bravi que e son vanno a servire il contundentes popolo. y van a servir al pueblo. Tanti sacerdoti Tantos sacerdotes che non si staccano dal popolo. que no se distancian del pueblo. L'altro ieri mi è Antes de arrivata ayer una fotografia di un me llegó sacerdote, la fotografía de un sacerdote, parroco di montagna, tanti párroco paesini, de montaña, de posto tantos pueblitos, en un lugar dove nevica. E donde nieva. nella neve Y en la nieve portava lo stensorio llevaba la custodia piccoli ahí paesini a los pequeños per dare la benedizione. pueblitos para dar la bendición. Non importava la neve, No le importaba la il nieve, bruciore, no le che il importaba freddo que el Fredo le faceva quemase sentire las nelle sue manos mani, in contatto col metallo en dello contacto stensorio. con el metal de la Soltanto custodia. importava Solo le portare importaba Gesù alla gente. llevar Jesús a la gente. Pensiamo ognuno di noi Pensemos cada uno de nosotros se di quale parte siamo, o se de qué siamo al parte mezzo, estamos o si indecisi, estamos en la mitad, indecisos, se siamo col sentire del popolo si di Dio, estamos del con el popolo sentir fedele del di pueblo Dio, de Dios, del pueblo fiel de Dios, che non può fallire, que no puede errar, a quella infallibilità sin credendo. a aquella infalibilidad de los E creyentes. pensiamo
y pensemos all'elite che si stacca a dal la popolo di Dio, a quel élite clericalismo. que se distancia del pueblo de Dios, aquel clericalismo. E forse ci farà bene a Y tutti tal vez nos hará bien a todos il consiglio che Paolo el dà al consejo suo que Pablo da discepolo, il a su vescovo, discípulo, giovane vescovo el Timoteo. joven obispo Timoteo. Ricordate di tua mamma e Recuérdate della tua de nonna. tu madre, de tu abuela. Ricordate di tua mamma e di tua nonna. Recuérdate de tu madre y de tu abuela. Se Paolo consigliava questo, Si Pablo era perché recordaba, sapeva aconsejaba bene il esto, pericolo es porque sabía el peligro al quale portava al cual llevaba questo senso di este elite sentido de ser nella élite diligenza nostra. en nuestra inteligencia. Y ahora comenzamos la liturgia eucarística acompañando al Santo Padre en el ofertorio del pan y del vino que por la oración de la Iglesia y la mediación sacerdotal del Papa se convertirán en el cuerpo y la sangre de Jesús. Bendito seas, Señor Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vid y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Recibe con agrado estas ofrendas, Señor, y atrae misericordiosamente aún a los que se han alejado de ti. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor, Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Con el ayuno cuaresmal, tú vences nuestras pasiones y elevas el espíritu, infundes la fuerza y das el premio por Cristo, Señor nuestro. Por este misterio se alegran los ángeles y por la eternidad adoran la gloria de tu rostro. A su canto, permítenos, Señor, que se unan nuestras voces en el himno de tu gloria. Sanctus, Sanctus Dominus Deus Sabaoth, pleni sus cieli et terra, gloria tua, Hosanna in excelsis, benedictus, qui venit in nomine Domini, Hosanna in excelsis. Padre veramente santo, Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad.
Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: Prendete e bevetene tutti. Questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: Prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti, in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Este es el misterio de la fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Celebrando il memorial della morte. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra y con nuestro obispo, el Papa Francisco, y con todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así, con María, la Virgen Madre de Dios, con San José su esposo, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él. A ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Señor y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación
y líbranos del mal. Liberaci, o Signore, da tutti i mali. Líbranos de todos los males, Concedi Señor, la pace y ai concede nostri la giorni, paz en nuestros días, y con l'aiuto della para tua que, ayudados misericordia, por tu misericordia, vivremo sempre vivamos liberi dal siempre peccato, libres de pecado y y protegidos sicuri da ogni de tormento, toda perturbación, in attesa che si mientras compia la esperamos beata la speranza gloriosa venida venga il nostro de Salvatore nuestro Gesù Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Signore Jesucristo, che hai detto ai tuoi Señor apostoli, vi Jesucristo, lascio la pace, que dijiste a tus vi do apóstoles, la mia pace. la paz les dejo, mi paz les doy. Non guardare ai nostri peccati, No tengas en cuenta nuestros ma alla pecados, fede della tua Chiesa, sino la fe de tu iglesia, e donale unità e pace y concédele la secondo paz tua y la volontà. unidad según tu palabra. Tu che vivi e regni nei secoli Tú que dei vives y secoli. reinas por los siglos de los siglos. Pace del Signore Amén. sia sempre con La voi. paz del Señor esté siempre con ustedes y con tu Cambiate il espíritu. segno di pace. Pueden intercambiar un saludo de paz. qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, dona nobis pace. Beati gli invitati alla cena del Signore. Ecco Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El Santo Padre ha comulgado con el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo, habiendo ofrecido el sacrificio de Jesús en la cruz. Comulga con ese mismo cuerpo sacramentalmente. persone che non possono Las comunicarsi personas que no pueden comulgar por la fanno distancia, adesso la comunione spirituale. hagan ahora la comunión espiritual. Ai tuoi piedi, oh mio Gesù, A tus mi pies, prostro, ti Jesús offro il mío, pentimento del mio cuore, Me postro y te ofrezco el arrepentimiento che de si mi abissa corazón nel contrito, tuo nulla que e se nella tua abisma en santa su nada presenza. y en tu santa Ti adoro presencia. nel sacramento Te del tuo adoro en el amore, sacramento de tu amor, ineffabile Eucaristia. la Eucaristía. Desidero riceverti Deseo nella povera recibirte dimora che ti offre en la il mio pobre cuore, morada que te ofrece mi corazón, in attesa della felicità en della espera comunione de la sacramentale. felicidad de la comunión Voglio sacramental. possederti in spirito. Quiero poseerte en Vieni a espíritu. me, oh mio Gesù, Ven a mí, che io Jesús vengo mío, da te. que yo vengo a ti, Possa il tuo amore que tu amor infiammare pueda tutto il mio inflamar essere todo per la mi vita ser e per la morte. para la vida y la Credo muerte. in te, Creo en ti, spero in te, espero en ti, ti amo. te amo. Così sia. Así sea. Y en recogimiento permanecemos después de hacer esta comunión espiritual. Oggi per tanta gente Hoy rezamos por che non tantas riesce a personas reagire, que no logra rimane reaccionar, spaventata. que están questa asustados ante esta pandemia. Il Signore li aiuti Que el Señor les a ayude alzarsi a levantarse y a per il reaccionar bene por el di bien tutta la società, de di toda tutta la comunità. sociedad, de toda la comunidad.
Abbi pietà di me, Signore, Ten piedad de perché mí, mi Señor, calpestano. porque mis enemigos me asedian y combaten contra mí. Nel nome del Padre, En del el Figlio nombre e del dello Padre, y Spirito del Santo. Hijo, y del Espíritu Santo. La Amén. grazia del Signore nostro Gesù La gracia Cristo, de nuestro Señor Jesucristo, l'amore di Dio Padre el amor de Dios Padre e la comunione dello y la Spirito comunión Santo del Espíritu sia Santo con tutti estén voi. con todos ustedes y con tu Espíritu. Fratelli, per celebrare Hermanos, degnamente para celebrar i santi dignamente misteri, estos sagrados riconosciamo i misterios, nostri peccati. reconozcamos nuestros pecados. Signore, che non sei venuto a condannare, Tú que no has venido a ma condenar, perdonare. sino a perdonar, Abbi pietà di Señor, noi. ten piedad. Cristo, che fai festa Tú que per has ogni dicho que hay peccatore, gran fiesta por un pecador que se abbi pietà arrepiente, di noi. Cristo, ten piedad. Signore, che perdoni Tú que molto a chi perdonas molto mucho ama. a quien mucho ama, Señor, ten piedad. Dio onnipotente, Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdoni i nostri perdone peccati nuestros e pecados conduca alla y nos vita. lleve a la vida eterna. Amén. Preghiamo. Oremos. Oh Padre, che con il dono del tuo nome ci riempi. Señor Dios nuestro, cuya gracia inefable nos enriquece con toda clase de bendiciones, concédenos pasar de la antigua servidumbre del pecado a una vida nueva y prepararnos para la gloria del reino celestial. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Dal libro del profeta Daniele. Del libro del profeta Daniel. In quei giorni la moltitudine condannò Susanna a morte. En aquel tiempo la multitud condenó a Susana a muerte, Dio eterno, y Susana exclamó: che conosci i segreti, Dios eterno, que conoces le cose los che secretos, Tu conoces lo sai las che hanno cosas que deposto un suceden. falso contro Tú sabes que ellos han levantado contra mí un Io falso muoio testimonio. innocente di quanto essi Yo voy a iniquamente morir hanno sin haber tramato hecho contro nada di me. de todo lo que su malicia ha tramado Il contra mí. Signore ascoltò la sua voce. El Señor escuchó su voz. Mentre Susanna era condotta a morte, Cuando la llevaban a la muerte, suscitó el Santo Espíritu de un joven llamado Daniel, il quale si mise a que se gridare, puso a gritar: Io sono innocente Yo del soy sangue di inocente de la sangre de esta mujer. Tutti si voltarono verso di lui dicendo, Todos se volvieron hacia él "Che y le cosa vuoi preguntaron: dire con queste ¿Qué has tue querido parole?" decir con esto? Allora Daniele, stando in mezzo a loro, De pie, en medio de la asamblea, él respondió: ¿Son ustedes tan necios, israelitas? Sin averiguar y sin tener evidencia, ustedes han condenado a una hija de Israel. Vuelvan al lugar del juicio, porque estos hombres han levantado un falso testimonio contra ella. Todo el pueblo se apresuró a volver, y los ancianos dijeron a Daniel: Ven a sentarte en medio de nosotros y dinos qué piensas, ya que Dios te ha dado la madurez de un anciano. Daniel les dijo: Sepárenlos bien a uno del otro y yo los interrogaré. Cuando estuvieron separados, Daniel llamó a uno de ellos y le dijo: Hombre envejecido en el mal, ahora han llegado al colmo los pecados que cometías anteriormente, cuando dabas sentencias injustas, condenando a los inocentes y absolvías a los culpables, a pesar de que el Señor había dicho: No harás morir al inocente y al justo. Si es verdad que tú la viste, dinos bajo qué árbol los has visto juntos. Él respondió: bajo una acacia. Daniel le dijo entonces: Has mentido a costa de tu cabeza. El ángel de Dios ya ha recibido de él tu sentencia
y viene a partirte por el medio. Allontanato questi, fece Después venire que lo l'altro hizo e salir, disse: mandó venir al otro y le dijo: raza de Canaán y no de Judá, bellezza ti ha sedotto, la belleza te ha descarriado, el deseo ha pervertido tu corazón. Así obraban ustedes con las hijas de Israel, y el miedo hacía que ellas se les entregaran. Pero una hija de Judá no ha podido soportar la iniquidad de ustedes. Dime ahora, ¿bajo qué árbol los sorprendiste juntos? Él respondió: bajo un ciprés. Daniel le dijo entonces: tú también has mentido a costa de tu cabeza. El ángel de Dios te espera con la espada en la mano para partirte por el medio. Así acabará con ustedes. Entonces toda la asamblea clamó en alta voz, bendiciendo a Dios que salva a los que esperan en Él. Luego todos se levantaron contra los dos ancianos, a los que Daniel, por su propia boca, había convencido de falso testimonio, y se les aplicó la misma pena que ellos habían querido infligir a su prójimo. Para cumplir la ley de Moisés, se los condenó a muerte, y ese día se salvó la vida de un inocente. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Contigo, Señor, no temo ningún mal. El Señor es mi pastor, nada me puede faltar. Él me hace descansar en verdes praderas, me conduce a las aguas tranquilas y repara mis fuerzas. Contigo, Señor, no temo ningún mal. Me guía por el recto sendero por amor de su nombre. Aunque cruce por oscuras quebradas, no temeré ningún mal, porque tú estás conmigo. Tu vara y tu bastón me infunden confianza. Contigo, Señor, no temo ningún mal. Tú preparas ante mí una mesa frente a mis enemigos. Unges con óleo mi cabeza y mi copa rebosa. Contigo, Señor, no temo ningún mal. Tu bondad y tu gracia me acompañan a lo largo de mi vida. Y habitaré en la casa del Señor por muy largo tiempo. Contigo, Señor, no temo ningún mal. Yo no me gozo en la muerte del malvado, dice el Señor, sino en que se convierta de su maldad y viva. Il Signore sia con El voi. Señor esté con ustedes y con tu Dal espíritu. Vangelo secondo Giovanni. Del Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. In quel tempo Gesù si avviò verso il monte degli Olivi. Jesús fue al monte de Al los mattino olivos. si recò di nuovo nel Al amanecer volvió al templo tutto il popolo andava y todo el pueblo acudía a ed él. egli sedette. Entonces se mise a sentó insegnare loro. y comenzó a enseñarles. Allora gli scribi e i farisei gli condussero Entonces una donna, los escribas y los fariseos le trajeron a una mujer que había sido sorprendida en adulterio, y poniéndola en medio de todos, Questa dijeron a donna è Jesús: stata sorpresa Maestro, in flagrante adulterio. esta mujer ha sido sorprendida en flagrante adulterio. Moisés en la ley nos ordenó apedrear a esta clase de mujer. Tu che ne dici? ¿Y tú qué dices? Dicevano questo Decían per esto metterlo alla prova, para ponerlo a prueba, per avere motivo di accusarlo. a fin de poder acusarlo. Ma Gesù si chinò Pero Jesús, e si mise a inclinándose, scrivere col dito per terra. comenzó a escribir en el suelo con el dedo. Tuttavia, poiché insistevano Como per insistían, interrogarlo, si alzò se enderezó e disse loro, y les dijo: chi di voi è senza aquel de peccato, ustedes que no tenga getti per pecado, primo la
que arroje la primera piedra. E inclinándose nuevamente, siguió escribiendo en el suelo. Al oír estas palabras, todos se retiraron uno tras otro, comenzando por los más ancianos. Jesús quedó solo con la mujer que permanecía allí, e incorporándose, Jesús le dijo: Mujer, ¿dónde están tus acusadores? ¿Nadie te ha condenado? Ella le respondió: Nadie, Señor. Y Jesús le dijo: Yo tampoco te condeno. Vete, y de ahora en adelante no peques más. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Nel Salmo responsoriale En el Salmo responsorial abbiamo pregato: hemos rezado: Il Signore è il mio pastore, El Señor es mi non pastor, manco di nulla. nada me habrá de faltar. Su pascoli erbosi mi fa riposare. Él me hace descansar en verdes praderas, me conduce a las aguas tranquilas y repara mis fuerzas. Mi guida per il giusto Me cammino, guía por el motivo del recto suo sendero por amor de su nombre. nome. Anche se vado per una valle oscura, Aunque cruce por non oscuras temo alcun quebradas, male. no temeré ningún mal, Tu sei con me, porque tú estás tuo conmigo. bastone e il Tu tuo vara bastro y tu mi bastón danno sicurezza. me infunden confianza. Questa è l'esperienza Esta es la experiencia che hanno avuto queste due donne, que han tenido estas dos mujeres, la cui storia abbiamo cuya historia letto nelle due letture. hemos leído en las dos lecturas. Una donna innocente, Una mujer inocente, accusata falsamente, acusada falsamente, calunniata, calumniada, e una donna peccatrice. y una mujer pecadora. Ambedue Ambas condanate a morte. condenadas a muerte. La innocente e la peccatrice. La inocente y la Qualche pecadora. padre della Chiesa Algún padre vedeva in de la queste donne una figura della iglesia Chiesa veía en estas mujeres una figura de la iglesia, santa, santa, ma con figli peccatori. pero con hijos pecadores. Dicevano in una bella espressione latina, Decían en una la bella Chiesa è expresión la latina: casta meretrix, la iglesia es la casta la meretrix, santa con figli peccatori. la santa con hijos pecadores. Ambedue le donne Ambas mujeres erano disperate, estaban desesperadas, umanamente disperate. humanamente desesperadas. Ma Susana si fida di Dio. Pero Susana se confía en Dios. Ci sono anche due gruppi Hay también dos grupos di persone, de personas, di uomini. de hombres, Ambedue addetti nel servizio della Chiesa, ambos muy cercanos al servicio de la i iglesia, giudici los jueces e i maestri della legge. y los maestros de la ley. Non erano ecclesiastici, No eran ma erano nel eclesiásticos, servizio della Chiesa, pero estaban al servicio de la iglesia, nel tribunale e nell'insegnamento della legge. en el tribunal y en la enseñanza de la ley. Diversi. Diversos. I primi, Los primeros, quelli che accusavano Susanna, aquellos que acusaban a Susana, corruptos, giudice corrotto, jueces figura corruptos, una figura emblematica nella storia. emblemática en la Nel historia. Vangelo Gesù También riprende en el Evangelio, la parábola della Jesús toma vedova insistente, il esa giudice corrotto, parábola de la viuda insistente para hablar del juez niente degli altri.
corrupto que no se preocupaba de los demás, corrotti. los corruptos. I dottori della legge non erano corrotti, Los doctores de la ley no eran corruptos, ma ipocriti. pero eran hipócritas. Queste donne, una è caduta nelle Estas mani mujeres, una degli ipocriti, cayó en las manos de los hipócritas y la otra en manos de los corruptos. non c'era uscita. No había salida. Anche se vado per una valle oscura, Aunque camine por temo alcun male. una quebrada oscura, no temo ningún mal porque tú estás conmigo. Castro. Tu vara y tu bastón me infunden confianza. Ambas mujeres estaban en una quebrada oscura, Verso la morte. estaban en una quebrada oscura hacia la muerte. Prima esplicitamente La primera di Dio. explícitamente confía en Dios Signore intervenne. y el Señor interviene. La seconda, poveretta, La segunda, pobre, sa che è colpevole, sabe que es culpable vergognata davanti a tutto il y está popolo avergonzada delante de todo el pueblo que estaba presente in ambedue situazioni. en ambas situaciones. Non lo dice il Vangelo, ma sicuramente El Evangelio no lo dice, pero seguramente dentro, chiedeva qualcosa. oraba en su interior, pedía en su interior. Cosa fa il Signore ¿Qué hace el Señor con questa gente? con estas personas? A la donna innocente la salva, A la mujer inocente la salva, fa giustizia. hace justicia. A la donna peccatrice A la mujer pecadora perdona. la perdona. Ai giudici corrotti A los jueces corruptos los condena. agli ipocriti A los hipócritas li aiuta los ayuda convertirsi. a convertirse. E davanti al popolo dice sì, davvero. Y delante del pueblo Primo di voi che non ha les dice, sí, el primero de ustedes que no tenga la pecado, pietra, que tire la primera piedra. e uno per uno sono andati. Y uno por uno se fueron. Qualche ironia, Hay un poco de ironía. l'Apostolo Giovanni qui. El apóstol Juan Quelli udito aquí, ciò, se ne andarono aquellos uno per uno, cuando escucharon eso se fueron uno tras otro, comenzando por el más anciano. gli lascia un po' di tempo per pentirsi. Les deja un poco de tiempo para arrepentirse. I corrotti A los corruptos no los perdona, semplicemente perché simplemente il porque corrotto è incapace di el chiedere corrupto perdono. es incapaz de pedir È andato perdón, oltre. ha ido más allá. Si è stancato, no, si è stancato, non è capace. La corruzione No, gli ha se ha tolto cansado, no quella se ha cansado, no es capaz. capacità che tutti abbiamo di La corrupción vergognarsi, incluso di quita aquella chiedere capacidad perdono. de Il corrotto è sicuro, avergonzarse, va avanti, pedir perdón. distrugge, No, el corrupto va sfrutta la adelante, gente, come questa destruye, donna, tutto va avanti. explota a la gente como esta mujer. Él va adelante, Si è messo al posto di Dio. se ha puesto en el lugar de Dios. E alle donne il Signore A las mujeres el Señor risponde. les responde. A Susana A la Susana libera di questi corrotti, la libera de los la fa corruptos andare avanti, y la deja ir e adelante. all'altra Y a la otra, neanche io ti condanno. tampoco yo te Va, condeno. ed ora in più non peccare più. Vete y de ahora en adelante no peques más. La deja andar. Questo davanti al popolo. Y esto delante del In pueblo. primo caso il popolo loda En el il primer Signore. caso, el pueblo alaba al caso, Señor. il popolo En el impara segundo caso, el pueblo aprende. com'è la Aprende misericordia di Dio. cómo es la misericordia de Dios. Ognuno di noi Cada ha le uno de proprie nosotros storie. tiene su propia historia. Ognuno di noi Cada uno ha de i propri nosotros peccati. tiene sus propios pecados. Se non se le ricorda, ma pensi un po', Y si no los recuerda, piense un poco. li troverai.
los encontrarás. Ringrazia a Dio se le trovi, perché se no Dale li gracias trovi a Dios sei que los corrotto. encuentras, porque si no los encuentras eres un Ognuno di corrupto. noi ha i propri peccati. Cada uno de nosotros tiene sus propios pecados. Guardiamo il Signore che fa Miremos giustizia, al Señor que hace justicia, ma che è tanto pero misericordioso. que es tan misericordioso. Non vergogniamoci No nos avergoncemos di essere nella Chiesa. de estar en la iglesia. Vergogniamoci di essere peccatori. Avergoncémonos de ser Siamo pecadores. tutti. Ringraziamo Dio Demos di non gracias a essere Dios corrotti, de no ser di corruptos, essere peccatori. de ser pecadores. E ognuno di noi, Y cada uno de nosotros, guardando come Gesù mirando cómo attua in questi Jesús casi, actúa en este caso, si fidi della misericordia. tenga confianza de la misericordia de Dios E preghi y con ore fiducia nella con misericordia di confianza en Dio, la misericordia de Dios por el perdón, perché Dio porque Dios mi guida por il giusto cammino, me guía a por el motivo del justo suo nome. camino por amor de su Anche se nombre, vado per una valle oscura, aunque la valle del cruce peccato, por quebradas non oscuras, temo alcun male, la quebrada perché del tu sei pecado, con me. no temeré ningún mal porque Tu tú estás bastone conmigo. e il tuo vincardo Tu vara mi y tu danno bastón sicurezza. me infunden confianza. Y ese Dios misericordioso del que nos ha hablado el Papa en su homilía, ahora se hace presente con su cuerpo y con su sangre en medio de la Iglesia a través de la Santa Eucaristía. Acompañamos con nuestra oración la presentación de los dones del pan y el vino. Bendito sea, Señor Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor Dios del universo, por este vino, fruto de la vid y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad, y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Señor, concede a quienes nos disponemos a celebrar los santos misterios, que te ofrezcamos la feliz pureza del alma como fruto de la penitencia corporal. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Levantemos el corazón, lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, nuestro deber y fuente de salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Con el ayuno cuaresmal, tú vences nuestras pasiones y elevas el espíritu, infundes la fuerza y das el premio por Cristo, Señor nuestro. Por este misterio se alegran los ángeles y por la eternidad adoran la gloria de tu rostro. A su canto, concédenos, Señor, que se unan nuestras humildes voces en el himno de gloria. Sanctus, Sanctus Dominus Deus Sabaoth, pleni sunt cieli et terra, gloria tua, Hosanna in
veramente Santo eres, en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: Prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dando gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: Prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Este es el misterio de la fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con nuestro obispo, el Papa Francisco, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, con San José su esposo, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos, por tu Hijo Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Fieles a la recomendación del Señor y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días,
para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria, por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No mires a nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes y con tu espíritu. Intercambien ahora un signo de paz. Qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, Beati gli invitati alla cena del Signore. Ecco l'agnello di Este Dio. es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El Santo Padre ha comulgado con el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo y nos unimos a Él en comunión espiritual, pidiéndole a nuestro Señor que venga a inhabitarnos espiritualmente, que venga a nuestros corazones. Le persone che non possono Las personas que no pueden comulgar, fanno adesso la hagan comunione. ahora la comunión espiritual. Ai tuoi piedi, o mio Gesù, mi prostro e ti offro il pentimento del mio cuore contrito, che si abissa nel suo nulla e nella tua santa presenza. Ti adoro nel sacramento del tuo amore, ineffabile Eucaristia. Desidero riceverti nella povera dimora che ti offre il mio cuore. In attesa della felicità della comunione sacramentale, voglio possederti in spirito. Vieni a me, o mio Gesù, che io vengo da te. Possa il tuo amore infiammare tutto il mio essere per la vita e per la morte. Credo in te, spero in te, ti amo. Così sia. A tus pies me postro, oh Jesús mío, y te ofrezco el arrepentimiento de mi corazón contrito, que se hunde en la nada ante tu santa presencia. Te adoro en el sacramento de tu amor, la inefable Eucaristía, y deseo recibirte en la pobre morada que te ofrece mi alma. Esperando la dicha de la comunión sacramental, quiero poseerte en espíritu. Ven a mí, puesto que yo vengo a ti, oh mi Jesús, y que tu amor inflame todo mi ser en la vida y en la muerte. Creo en ti, espero en ti, te amo. Así sea.